Vamos a revisar la parte donde habíamos quedado por decir algo, ¿ya? En esto de la asociación de capacitores. Ya, vamos a revisar un poco lo que está en la cartilla y lo que de pronto nos toca ver, ¿ya? Entonces, tenemos ahí en la cartilla el tema de los capacitores, las características, los tipos de asociaciones que se tienen en los capacitores. Entre ellos tenemos una en serie, ¿ya? Y cuando tenemos capacitores asociados en serie, lo que vamos a hacer es justamente usar una fórmula. Ya, su característica la podemos identificar en la cartilla. Está, está como vemos en el gráfico, ahí lo podemos observar, ¿no? Los cuatro capacitores, cada capacitor va a tener una simbología, digámoslo así, específica, ¿no? Tenemos ahí nuevamente en la cartilla, son dos líneas paralelas y sus conectores, un lado del, un lado de la, sí, un lado del capacitor es positivo y el otro lado del capacitor es negativo, ¿ya? Un lado del capacitor va a ser positivo y el otro lado del capacitor, por así decirlo, va a ser negativo. Estos capacitores, ¿no? Están unidos de tal manera que un lado, el positivo con el negativo, y en el otro lado el negativo otra vez con el positivo, ¿no? Entonces van a ir de pronto asociándose de esa manera, ¿no? Conectándose, perdón, de esa manera, ¿ya? Esos mismos capacitores que los vemos como dispositivos, ¿no? Y en la parte, también hemos visto en un video, ¿no? En uno de los costados tiene una franja, por así decirlo, que nos señala o nos indica que en esa franja ese lado es el positivo, ¿ya? O el otro lado, perdón, en esa franja nos indica que ese es el positivo y en el otro lado nos indica que es el negativo, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos identificar cuando están asociados en serie. Si están asociados en serie, nos toca de pronto ver que vamos a usar o vamos a necesitar una fórmula, una expresión que nos permita a nosotros poder realizar la operación de la suma, por así decirlo, ¿ya? De los capacitores. Entonces ahí tenemos en la, en el, en la, también en la cartilla esa fórmula que nos va a permitir hacer el cálculo de los capacitores cuando están en serie, ¿verdad? En serie. El procedimiento es muy sencillo, es muy fácil. Tenemos un ejemplo por ahí que nos va de pronto a indicar cuál es su característica, ¿ya? Luego tenemos la otra asociación que es en paralelo. La que es en paralelo, ¿no? La podemos observar igual, de la misma manera, ¿no? Su representación que está al lado nos indica que los capacitores ahora que están unidos a los otros capacitores tienen el mismo lado de polaridad. Los negativos a un lado, todos los negativos a un lado, y los positivos por el otro. ¿No? Todos los positivos a un lado y los negativos en el otro sentido. Entonces, no hay, digamos, no hay mucha confusión en cuanto a esto para poder identificar cuál es la, digámoslo así, ¿no? La posición que tiene cada uno de los capacitores. Sin embargo, es importante de pronto identificar lo siguiente. Voy a sacar esto, ¿ya? Voy a sacar esto de un segundito para hacer lo siguiente, ¿ya? A veces la posición en la que
están los capacitores es algo que nos llama mucho, mucho la atención, ¿ya? Y hay que tener cuidado en ese sentido. Esto solo a manera de que podamos identificar cuál es la característica de esa asociación, ¿ya? Voy a salir de esto para mostrarles tal es otro gráfico. Entonces, estamos observando en esta imagen la misma asociación de datos, ya estamos observando esto, y en esa imagen podemos ver que de pronto se identifica claramente, ¿no? Están asociados en paralelo, ¿no? Porque uno, los positivos a un lado, los negativos en el otro lado y todo aquí, ¿no? Sin embargo, ¿ya? Eh, tenemos esta asociación, pero ¿qué tal si esta misma va a tener de pronto esta otra ubicación? ¿Ya? Pongo así. ¿Cómo están asociados estos capacitores? ¿Ya? ¿Cómo están asociados? Siguen asociados en paralelo, ¿ya? Siguen asociados. Independiente de la posición, lo que nos interesa es identificar que en un extremo, en un lado de la asociación, voy a ir al segundo gráfico. En el segundo gráfico tenemos nosotros que identificar o se puede identificar claramente que un lado va a ser el lado negativo y en el otro lado el positivo. Ya todos tienen el mismo lado o la misma ubicación en cuanto a la posesión de la polaridad. ¿Ya? En un lado están los positivos, en el otro lado los negativos. ¿Ya? Esto es independiente. Es el mismo gráfico, solo que está en otra posición, nada más. ¿Ya? Eso vamos a identificarlo o vamos a tener cuidado al hacer de pronto las diferentes operaciones o identificar cuál es la posición que tiene cada uno de los capacitores. Salvo esto. Entonces, volviendo un poco al texto y lo que estamos revisando. Entonces, en el texto vemos que tenemos esa asociación, tenemos de pronto las características en el gráfico y para poder hacer las operaciones, encontrar de pronto un resultado, se va a usar la fórmula que se tiene. ¿No? Es la suma, es una simple suma de los distintos capacitores, ¿ya? De la capacidad que tiene cada capacitor. Pero resulta que tenemos otro tipo de asociación y es la asociación mixta. ¿Ya? Es una asociación mixta. ¿Cuál de pronto es su característica? Es que en esta asociación tenemos una combinación de ambas, ¿ya? Una combinación de lo que es una asociación en serie y otra asociación en paralelo. Ya vemos en el gráfico este tipo de asociación en serie y asociación en paralelo. Es una asociación mixta. Ahora, aquí lo interesante es cómo se trabaja, cómo se resuelve, cómo se hace de pronto las operaciones. En, es básicamente tener el cuidado para poder evitar cualquier confusión más adelante o tener, digamos, algún problema en cuanto a la interpretación en el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo procedemos en este tipo de, de asociaciones? Vamos a irnos al otro cuadro. Entonces, en este tenemos una asociación, les decía, que es una asociación mixta. Mixta porque es una combinación de ambas, ¿ya? Aquí un poquito la dificultad es identificar qué con qué se está asociando, qué con qué está de pronto funcionando. Entonces, si observamos, vemos en el gráfico el capacitor 3, 2 y 4, 3, 2 y 4, esos capacitores están, están asociados
de una manera que sus polaridades están a un lado respectivamente, ¿no? Entonces tenemos el capacitor 3, 2 y 4, los tres están asociados en paralelo, ¿no? Los tres están asociados en paralelo. Se va a hacer una sumatoria, se va a sumar esos capacitores, ¿ya? Y de esa suma de capacitores se va a tener una capacidad equivalente. Ahora, que cuando tenemos un gráfico de este tipo, lo que nos dice o cuál es el procedimiento que se tiene que seguir, es que se tienen que ir reduciendo de tal manera que solamente se tenga una capacidad equivalente de todo el circuito, ¿ya? Es como que de los tres capacitores, de los tres que tenemos aquí, sacamos un representante, y al sacar un representante, eh, no es, digamos, como que la suma de esos tres capacitores, ¿ya? Se van a ir reduciendo. Entonces, si reducimos, voy a poner así, ya tenemos el capacitor 1 por un lado, ya, el capacitor 1, eso simplemente se copia, ya, simplemente se copia como está en el gráfico, ya, al reducir el gráfico se copia, nada más que se copia. Luego tenemos de los tres capacitores, del capacitor 3, 2 y 4, 3, 2 y 4, se ha reducido, ya se ha reducido y lo voy a hacer con otro color, solo para identificar esto, ya se ha reducido y tenemos un capacitor equivalente de la suma de esos tres capacitores, ¿ya? Entonces, okay, capacitor equivalente, ¿ya? Esta viene a ser la capacidad equivalente de lo que es la suma de los tres capacitores, ¿ya? Se han sumado los tres, y el resultado es el capacitor equivalente, ¿ya? Se han sumado tres y tenemos un capacitor equivalente. Y simplemente se copia el otro capacitor, es decir, el capacitor 5. Tenemos al ladito el capacitor 5, que lo copiamos. Entonces, se ha reducido este gráfico se ha reducido ahora a solo tres capacitores. Tenemos el capacitor 1 a la izquierda y el capacitor 5 a la derecha. Y en el centro, la capacidad equivalente. Se ha reducido a todo. Lo demás se copia. Sí, usualmente para el tema de los ejercicios, se tiene la imagen y lo demás no se copia, ¿no? O también la podemos copiar. Qué significa este círculo que está debajo? Usualmente se los representa de esa manera. O también, lo voy a dibujar aquí, ya tenemos ese mismo gráfico, ya en esta misma posición, y ya no voy a hacer el círculo, sino vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Una línea grande, una línea, digamos así, vertical grande, y otra línea vertical que es paralela a la anterior línea, pero más pequeña, ¿ya? Una grande y otra pequeña. ¿Qué significa esto? La polaridad que tiene. O cuando vemos este símbolo, está representando la fuente que genera las cargas, ¿ya? Puede ser una pila, puede ser una batería o cualquier otra fuente electromotriz, ¿ya? Entonces se presenta ese círculo que está aquí, se presenta ese círculo, o también son dos líneas paralelas, pero una grande y otra pequeña, ¿ya? ¿La podemos dibujar? Sí. ¿No la podemos dibujar? También, ¿no? La idea es tener cuidado en en la reducción que estamos haciendo del gráfico, ¿no? Nuevamente, la capacidad 1 se copia, la capacidad equivalente que está en el medio, la suma de los tres, y la capacidad 5 se copia. Ahora, de estas tres tenemos que sacar una, una, eh, un resultado final, ¿ya? Las tres se unen, por así decirlo, se unen, y vamos a tener una capacidad, digámoslo así, ya, una capacidad total, ¿ya? Entonces, con dibujo, el gráfico se sigue reduciendo a lo siguiente, ¿ya? Voy a dibujar el resto, sabemos que está conectado esto a una fuente, ¿ya?
y tenemos una capacidad total, en este caso, una capacidad total, ¿ya? Una capacidad total o equivalente, por así decirlo, ¿ya? Esta capacidad total o equivalente es la suma de los tres capacitores, ¿ya? De los tres capacitores anteriores, es decir, capacidad 1, capacidad 5 y capacidad equivalente, eh, eh, es la suma, va a ser la suma, va a ser la suma de estos tres capacitores, va a ser simplemente la suma. Vamos a sumar, ¿para qué? Para obtener la capacidad total o equivalente. Simplemente la suma, ¿ya? Entonces, retornando. Tenemos una capacidad 3, 2 y 4 que están en paralelo. Las tres se van a sumar para obtener la capacidad equivalente, ¿ya? Una vez que se suman, las otras se copian y tenemos capacidad 1, capacidad equivalente, capacidad 5, se suman para obtener la capacidad total de todo el sistema, ¿ya? Ahora, las operaciones de suma, porque estoy mencionando muchos, ¿no? Se suma, se suma, se suma. Las operaciones de suma son, digámoslo así, sencillas. ¿Por qué? Porque cuando están en paralelo, recordando un poquito la fórmula, cuando están en paralelo, la fórmula nos dice la capacidad equivalente simplemente va a ser la suma de las capacidades que están en esa asociación. En este caso, capacidad 3, capacidad 2 y capacidad 4, ¿no? Entonces, simplemente anotamos capacidad 2, 3, más la capacidad 2, más la capacidad 4. Es la suma. Usamos esa fórmula, ¿para qué? Para obtener la capacidad equivalente. Y luego, una vez que hemos hecho esa operación, ¿no? Ya tenemos un resultado, voy a poner cualquier resultado aquí, usamos la fórmula de la asociación en serie. Cuando están en serie, utilizamos la fórmula que dice 1 sobre la capacidad total es igual a ¿qué? Es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad equivalente, ¿ya? Más 1 sobre la capacidad 5. ¿Ya? Esa es la, digamos, la fórmula que nos permite hacer el cálculo en esta asociación. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Ya es simplemente sacar el resultado. Más adelante nos piden de pronto calcular otras características de cada capacitor, es simplemente volver hacia atrás para hacer esos cálculos. Sin embargo, eso lo vamos a hacer en otro momento. Aquí tenemos las capacidades equivalentes y ya tenemos una capacidad total. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una representación, un ejercicio, y en el tema de un poquito en la computadora, en el equipo es complicado hacer esto. Voy a usar lo siguiente para poder hacer, digamos, no, lo siguiente. Ya, de aquí en adelante, para que podamos entender, ¿ya? Yo voy a escribir, se escribe 1 sobre, de pronto, capacidad equivalente o total, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a escribir en el equipo? Simplemente 1 barra capacidad equivalente, ¿ya? Así se va a escribir. O 1 sobre capacidad cualquiera, ¿ya? 1, no, yo lo voy a escribir 1 barra capacidad U, ¿ya? O sea, para no tener confusión, para que podamos seguir de pronto lo que estamos queriendo resolver o realizar, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunas operaciones, algunos ejemplos para poder, digamos, seguir el tema de las asociaciones que tenemos de los capacitores. Les repito, no es algo complicado, es, digamos, operaciones que matemáticas. ¿Dónde tenemos que tener cuidado? Es simplemente en el ejercicio, en identificar
dónde o cómo están distribuidos, cómo están asociados los capacitores. De lo contrario, vamos a tener, digamos, algunas dificultades al hecho de poder, ¿sí? Bien, voy a compartir entonces la pantalla para hacer el ejemplo, ¿no? Vamos a eh, tomar en cuenta el gráfico que está, también hemos visto, esas características de los capacitores, ¿ya? Para poder ir trabajando con esos valores, ¿sí? Vamos a tener esta asociación de capacitores y nos dice que el capacitor 1, le vamos a poner así, el capacitor 1 es igual a, a ver, vamos a poner valores aleatorios. ¿Ya? El capacitor 1 mide 5 faradios. ¿Ya? Pues estoy poniendo valores aleatorios, no estoy diciendo que esos son exactamente sus valores, ¿no? Es solamente para seguir el ejercicio y para poder trabajar de esa manera, ¿ya? La capacidad 2 es igual a 3 faradios, 3 faradios, la capacidad 3, le ponemos que es igual a, no sé, 2 faradios, ¿ya? La capacidad 4, la capacidad 4 es 1 faradio, capacidad 5 es igual a 2 faradios, 2 faradios. Digamos que ambos dos tienen el mismo valor. Ya el capacitor 3 y 5 son iguales. Pero bueno, tenemos capacitores, sus valores, y nos piden hallar la capacidad total o equivalente de toda la asociación. Y ya hemos identificado que el capacitor 3, 2 y 4 están asociados en serie, en paralelo, ¿no? Entonces, la operación es simple, no vamos a tener mucha complicación, y decimos, ¿no? La capacidad equivalente, ¿no? La capacidad equivalente va a ser igual a ¿qué? A la suma de esos capacitores, es decir, 3, 2 y 4. 3, 2 y 4. Capacidad 3 más la capacidad 2 más la capacidad 4. ¿Ya? Entonces, la capacidad equivalente es igual a 4. ¿No? ¿Cuánto vale 3? 3 vale 2 faradios. ¿Ya? El capacitor 2 vale 3 faradios. Y el capacitor 4 vale 1. ¿No? Es decir, 3, 2 y 1. ¿No? Pero en el orden que estamos sería 2 faradios más 3, 3, 3 faradios más el capacitor 4 vale 1 faradio. Y listo, ¿no? Entonces no hay mucha dificultad porque ya la operación la podemos identificar. La capacidad total son 6 faradios, ¿no? La suma directa, ¿no? Entonces tenemos que la capacidad equivalente al sumar, al hacer esta operación, al proceder en la suma de los 3 capacitores que están en paralelo, ¿no? La suma es de 6 faradios, ¿no? Y hemos visto que el gráfico se ha reducido. Vuelvo al anterior, porque está en el anterior proceso, ¿no? Capacitor 3, 2 y 1, 3, 2 y 4 se ha reducido a la capacidad equivalente, que está con rojo, ¿no? Una vez que se ha reducido, el gráfico se queda, como ya anteriormente hemos dicho, ¿no? 3, capacitor 1, equivalente y 5 están en serie. Se suma estos y se tiene la capacidad total o equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo procedemos a realizar esa operación? ¿Cómo procedemos a identificar la capacidad equivalente? Este ha sido, usualmente vamos a tratar de ponerle siempre un título, ¿no? El cálculo de la, vamos a decir, de la capacidad equivalente. ¿Ya? Cuando hay más asociaciones y todo aquello, entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado para ponerle de pronto equivalente 1 o capacidad A, capacidad B, que lo vamos a ver en otro ejemplo. ¿Ya?
Seguimos. Entonces ya hemos hecho lo que nos falta es el segundo paso y le ponemos el cálculo de la capacidad, en este caso total, ¿no? La capacidad total o de pronto final. En algún caso también le dice final, ¿no? Pero solamente manejamos el tema de capacidad total, ¿ya? ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo identificamos? Necesitamos saber que ya las capacidades están en paralelo, están en serie y demás, ¿no? En este caso, los tres ahora están en serie, están asociados en serie. Usamos la fórmula que se nos ha indicado que tenemos en la cartilla. ¿Cómo hacemos esto? Simple, facilito, ¿no? Decimos 1, 1 sobre, barra, eso es lo que les decía, barra, capacidad, capacidad total o equivalente. Voy a poner así, total equivalente es igual a qué? A 1 sobre la capacidad, ahora vemos, ¿ya? ¿Qué capacidad sería? La 1 equivalente y 5. 1 equivalente y 5. La capacidad 1 más 1 es 1 sobre la capacidad equivalente más 1 sobre la capacidad 5. ¿Ya? Ah, se ve medio raro, se ve medio raro digámoslo así, esta posición que tiene la, la, la suma, ¿no? Lo que estoy haciendo es decir, 1 sobre la capacidad total o equivalente. Yo digo, la capacidad total, ¿no? Es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad equivalente, ¿ya? Más 1 sobre la capacidad 5. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Pero por cuestiones, como les digo, en el equipo es un poquito más, nos va a llevar más tiempo poder hacer esto, ¿ya? Entonces tenemos esa fórmula y simplemente es reemplazar los valores que tenemos, ¿no? ¿Cuánto vale la capacidad 1? ¿Cuánto vale la capacidad 1? Le hemos puesto valores, ¿no? La capacidad 1 vale 5 faradios y la capacidad 5 vale 2 faradios, ¿no? Entonces es reemplazar ahora esos valores que tenemos en la fórmula, ¿ya? Voy a desplazar esto un poquito para que podamos identificar lo que estamos haciendo. Entonces, digo, pongo los valores. 1, voy a copiar esto. ¿Ya? Eso se mantiene. 1 sobre 5 faradios. ¿Ya? ¿Por qué pongo 5 faradios? Porque la capacidad 1 vale 5 faradios. Eso es lo que hemos identificado. 1, la capacidad 1 vale 5 faradios. Eso es lo que estoy colocando, ¿no? En lugar de su valor, su equivalente. La capacidad 1 vale 5 faradios. ¿Ya? Continuamos. Más 1 sobre capacidad equivalente. Capacidad equivalente. Capacidad equivalente. La capacidad equivalente vale 6 faradios. Entonces pongo 6 faradios. 6 faradios. Más 1 sobre capacidad 5. La capacidad 5, ¿cuánto vale? La capacidad 5 está en los datos, vale 2 faradios. Ya, entonces se coloca nada más eso, 2 faradios. 2 faradios. ¿Listo? La operación, nuevamente, ¿no? La operación, como no la veo bien, no la identifico de manera adecuada. Si vuelvo al anterior, es simplemente que he hecho esto, ¿no? Es simplemente que se ha hecho 1 sobre capacidad total es igual a 1 sobre capacidad 1. La capacidad 1 vale 5 faradios. 5 faradios, ¿no? Más 1 sobre la capacidad equivalente, ¿cuánto vale? 6 faradios. 6 faradios.
más 1 sobre capacidad 5. Y la capacidad 5 vale 2 faradios. Y coloco 2 faradios. ¿Listo? 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 2. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo eso? Porque así va, no, igual, ¿no? Es como que hay muchas líneas y no las veo bien, ¿no? Les repito, esto va por temas de la, el equipo, ¿ya? Entonces, se formaría de esta manera. Ahora, resulta que en esta operación tengo que hacer una operación matemática, ¿ya? Y esta operación matemática me demanda colocar un número en el denominador, colocar un número de tal manera que pueda dividir entre el número 5, que ese número se puede dividir entre el número 6 y que ese mismo número se pueda dividir entre el número 2. Y en cada resultado de la división pueda obtener un número entero, un número entero. ¿Ya? No puedo colocar, por decir algo, me estoy inventando, no podría colocar, digamos, 12. ¿Por qué no puedo colocar 12? 12 dividido entre 2, 12 dividido entre 2 me da 6. 12 dividido entre 6 me da 2. Me dan números enteros como resultado. Sin embargo, 12 dividido entre 5, ahí como que, ¿qué pasó? No me da el número que quiero como resultado. ¿Qué tal si le pusiera 10, el número 10 y hago la misma operación? Voy a sacar esto y digo lo siguiente, ¿no? Sí, claro, el número 10 me sirve el número 10, porque el 10 puedo dividir entre 5 y me da 2, es un número entero. Oh, perfecto, está bien. El 10 dividido entre 6, no me da un número entero. Entonces, no me sirve el 10, no sirve el 10. Tengo que colocar un número de tal manera que al realizar el procedimiento pueda yo obtener un número entero. En esa división se obtenga un número entero. ¿Ya? Entonces, el número, usualmente, en este tipo de operaciones, lo más, digamos así, rápido, sencillo, práctico que podemos hacer es multiplicar los tres números para obtener un número que pueda dividir a cada uno, ¿no? Es decir, 5 por 6, 5 por 6 y por 2. Se multiplican los tres números. 5 por 6, 30. 30 por 2, 60, ¿no? Entonces pongo aquí 60, pero ¿qué? 60 faradios. 60 faradios, ¿ya? 60 faradios. Entonces, ya con ese número, o por lo menos ese número, me va a permitir hacer esa operación que les decía, dividir. Y al dividir, poder obtener un número entero. 60, perdón, dame un segundo. Entonces, el número 60 dividido entre 5 me va a dar un número entero. 60 dividido entre 6 me va a dar un número entero. 60 dividido entre 2 me va a dar un número entero, ¿no? 60 dividido entre 5, 60 dividido entre 6 y 60 dividido entre 5. 60 dividido entre 5, 12, ¿no? Esa es la operación que nos sale. 60 dividido entre 5, 12. 12 por una, 12. Solamente coloco 12. ¿Qué ha pasado con los faradios? O sea, ¿qué ha pasado con la letra F? Esta es la operación que estamos haciendo. Si tuviéramos que hacer operaciones auxiliares, lo voy a poner así. Si hacemos operaciones auxiliares, estamos diciendo 60 faradios, 60 faradios, dividido, lo voy a poner así, dividido entre 5 faradios. ¿Ya? 60 dividido entre 5 faradios. 60 dividido entre 5 nos va a dar 12, el número 12. Tenemos el resultado 12. ¿Ya? Pero también resulta que las unidades se eliminan, porque son los mismos. ¿Ya? Las unidades se eliminan. 60 entre 5 me sale 12. Ese número 12 se multiplica, ¿ya? Se multiplica por el número 1. ¿Cuál 1? El 1 que tenemos
arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la operación que hemos hecho? ¿Qué operación? Voy a borrar esto. Estoy diciendo que 60 dividido entre 5 nos da 12. Eso es lo que hemos obtenido, ¿no? 60 dividido entre 5, 12. Y ese número 12, el resultado, lo multiplicamos con el valor del numerador que está arriba, ¿ya? Lo multiplicamos con ese valor. Entonces, no vamos a tener mucho problema en realizar ese tipo de proceso. Es lo que se ha hecho. De ahí ha salido el número 12. Y faradios, la F que representa a los faradios, se han simplificado en la división. ¿Ya? Entonces, ahí se pierden los faradios. Más, pasamos al siguiente, 60 dividido entre 6, 60 dividido entre 6, voy a borrar esto para que sigamos la lógica del ejercicio. Y decimos 60 dividido entre 6 nos da 10. 10 por 1, el resultado 10 multiplico con el de arriba, 10 por 1 me da 10, ¿no? Entonces, ese resultado lo anotamos en esta posición. Más, otra vez, 60 dividido entre 2, 60 dividido entre 2, 30. Ese valor lo multiplico con el de arriba, ¿no? 30 por 1, 30, ¿no? Entonces no voy a tener mucho problema y simplemente le pongo 30. 30. ¿Listo? Ya tengo, digamos, una operación que la puedo resolver porque es una operación matemática que no vamos a tener mucho problema en cuanto a su resolución, ¿no? Y, y listo. Entonces, esta operación no la vamos a poner, no es tan complicada, ¿no? Simplemente es hacer la operación 12 más 10 más 30. El resultado nos da 52, ¿no? Y abajo tenemos 60 para, estamos copiando el resultado. ¿Cómo nos queda entonces al final? ¿Cómo nos queda toda esta, digamos, todos estos números? Y copio 1 sobre capacidad total. 1 sobre capacidad total. Es igual a, copio el final, todo este final que he obtenido, todo este final que se ha obtenido, simplemente se lo va a copiar. ¿Ya? El final que se ha obtenido, simplemente lo vamos a copiar al, al lado o a continuación de 1 sobre capacidad total. ¿Ya? Es solamente la copia. Es solo la copia. Entonces, vamos, procedo y digo 52 sobre 60 paradios. ¿Ya? Ese sería el resultado. Ese sería el resultado. Sin embargo, necesitamos hacer una operación ya previa a esta, ¿ya? Y la operación básicamente es poder hacer una, ¿qué les digo? Un pequeño cambio, una pequeña operación que nos va a permitir sacar un resultado final y total. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Hasta aquí. Miembro a miembro se va a invertir, es decir, capacidad total, total es igual a, estoy invirtiendo miembro a miembro, 60 faradios sobre 52. Solamente se han invertido, ¿ya? Lo de arriba ha pasado abajo y lo de abajo ha pasado arriba. Voy a poner esto de con otro color, lo siguiente, ¿ya? Sobre, aquí tendría que ser sobre 1. Se ha invertido, ¿no? El valor anterior, 1 sobre capacidad total, se ha invertido de tal manera que tenemos capacidad total sobre 1. 52 sobre 60 se ha invertido de tal manera que tenemos 60 sobre 52. ¿Ya? Simplemente se han hecho se ha invertido miembro a miembro. O sea, matemáticamente esta operación se puede hacer, ¿no? O lo que usualmente tenemos como valor el hecho de poder dividir, ¿ya? El hecho de poder hacer el despeje, de
¿no? Lo que pasa a multiplicar, pasa a dividir, lo que divide a multiplicar, y hacemos toda una operación. Pero eso de pronto también nos sirve para poder obtener el resultado. ¿Ya? Hacemos esta operación. Recordemos que el uno como denominador, usualmente no se anota, se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, por eso es que no lo he dibujado, o digo, no lo he escrito, y lo borro aquí para no tener mayores dificultades. El uno simplemente se sobreentiende que está como numerador, se entiende que está debajo de capacidad total. ¿Ya? Entonces, finalmente tenemos que la capacidad total de la suma de los cinco capacitores va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a aquí. Va a ser igual a 1, 100, lo vamos a poner 105, 4, redondeado el último dígito. ¿Ya? ¿Pero qué nos sobra? Faradios. Y lo ponemos la F de farad. ¿Listo? Es la división y tenemos el resultado final y total. ¿Ya? Entonces, esa ha sido de pronto la operación que hemos hecho en cuanto a los resultados que tenemos. ¿Ya? Bien, denme un segundito para poder hacer lo siguiente. A ver. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta eh, digamos, todos estos procedimientos para poder ahora irnos a la parte en la cartilla. Tenemos algunos ejemplos o algunos ejercicios como propuesta y tenemos estos, ¿ya? Que están en la página, les indico, en la página 248, ¿ya? Nuestra actividad para la siguiente semana va a ser resolver el, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El circuito 1, por así decirlo, y el circuito 2, 1 y 2, ¿ya? Para la siguiente semana. Y vemos ahí, ¿no? Los capacitores están asociados en paralelo y aquí están en serie. Ojo, eh, cada capacitor aquí es interesante, cada capacitor vale 10 microfaradios. Ya eso hay que tomar en cuenta para que no podamos confundirnos. Cada uno vale 10 microfaradios. Eso es lo que nos dice digamos, nos propone la cartilla. Cada uno vale 10 microfaradios. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Porque vamos a querer encontrar valores y dónde están. No, cada capacitor, ¿ya? En este caso no hay numeración, hay que darle la numeración. Este capacitor de pronto va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser 4. No, aquí de pronto no vamos a complicarnos mucho en ponerle el orden necesario, ¿no? En otro momento lo vamos a hacer, pero en este caso no es tan relevante. Ustedes le pondrán capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, y al final, el último, el de abajo, capacitor 4. O alguien le pondrá arriba 1, abajo 2, el de la derecha 3, y el último 4, ¿no? Alguien le pondrá 1, el del medio 2, el de arriba 3, 4. O alguien le pondrá, el de abajo vale 1, el del medio 2, el de arriba 3 y el último 4, ¿no? Entonces, aquí no va a haber mucho problema en ponerle, digamos, la numeración, no va a haber mucho problema, ¿ya? Sin embargo, ya en otro momento va a ser de pronto relevante ponerle las ubicaciones. Aquí no es tanto porque todos miden la misma capacidad, pero el resultado va a ser distinto, va a ser muy, muy distinto. ¿Ya? Esta es la actividad para la siguiente semana. Nos encontramos en la siguiente clase o nos encontramos en clase directamente. ¿Sí? Que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.